Filosofía y espíritu, la fuerza de la razón. Diversidad de voces, nacionalidades y conceptos unidos en un solo objetivo: promover cultura, despertar la conciencia y magnificar el amor. Punto clave en la evolución integral del ser humano y fundamentos de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Dirección y producción de Hugo Neftalí Álvarez. Desde Guatemala, en el centro de América, bienvenidos a esta interesante palestra de opiniones. Buenos días, distinguidos y queridos hermanos del mundo. Bienvenidos, hermanos hispanoamericanos que están pendientes de nuestra programación dominical. Gracias por estar con nosotros. A manera de introducción, hablemos un poco de religiosos y espirititeros. Tanto la corriente religiosa como la de los espiritualistas, brujos, curanderos, adivinos, charlatanes y otros, etc., están cortados con la misma tijera, pues ambas son explotadoras de la ignorancia. Las dos corrientes ofrecen lo mismo: salvación y curaciones milagrosas. Viven como reyes mientras los ingenuos compradores se mueren de hambre. En consecuencia, mantienen la más descarada competencia y por ese interés de enriquecerse ilícitamente, se preocupan mucho de señalarse y acusarse mutuamente de sus falsedades. ¿Por qué en lugar de vivir como parásitos no se dedican a trabajar honradamente? Bueno, la respuesta ya está dicha. Lo mismo ocurre entre los líderes de esa enorme cantidad de religiones existentes, que aterrorizan con el supuesto infierno y venden supuestos cielos y glorias, aseverando que solo en la suya encontrarán su salvación. Y como los centros espiritualistas o espirititeros son una mezcla de religión con burdos fenómenos, también son los más hipócritas e inmorales explotadores. El espiritismo, en una de sus fases, es una doctrina seria, racional, donde no cabe el dogma, la idolatría ni el fanatismo. Fomenta el estudio analítico de la personalidad, de la naturaleza y de las leyes que rigen el infinito universo. Asimismo, destaca el amor de hermanos y tiene un abismo de diferencia con el inventado Dios de las religiones. Damos la más fraternal bienvenida a nuestro director y guionista Hugo Neftalí Álvarez de Guatemala, para que en la apertura de exposiciones nos hable con la austeridad que le caracteriza sobre el lucrativo tráfico de la fe. Buenos días, buenos días, buenos días para todos. Muchas gracias, Frida. Cuando se aborda el tema de las fabulescas dádivas o el terrorismo religioso del cielo y el infierno, necesariamente debemos incluir el invento de Dios y el diablo. El diablo es denominado también pintorescamente, entre otros nombres, con los temidos términos de Satanás, demonio, Lucifer, Belcebú, Luzbel y divertidamente el cachudo o el patas de cabra. Y de la misma manera, es ineludible hacer alusión al proceso previo de la también temida y mal llamada muerte, nombrada en forma jocosa la huesuda y la calaca. La otra farsa de purgatorio, el Vaticano la derogó por obsoleta. Puede notarse entonces que quitan y ponen a su antojo lo que les conviene, lo que demuestra su falsedad. Yo no voy a referirme a aspectos míticos, semánticos ni etimológicos en este momento, por lo que empiezo diciendo cómo esa conceptualización dogmática incide en la mentalidad del ser humano desde temprana edad, principalmente en las madres y padres de familia que inculcan a sus hijos el grave delito del pecado.
Los líderes religiosos, llámense curas, pastores, diáconos u obispos, entre otros, amenazan permanentemente con el infierno y en contraparte ofrecen el beneficio de asistir a las iglesias, confesarse con los curas o abrir su corazón a los pastores evangélicos para así labrarse un camino directo al utópico o inventado paraíso, el mejor de los negocios para vivir como parásitos sin trabajar. Y lo delicado es que también le dan seguimiento a estos desfases los docentes o los maestros, por creer prejuiciadamente que están enseñando principios de moral. Pienso, pues, que uno de los principales crímenes que existen en la vida material es envenenar la mente virgen de los niños y la mente incipiente de los jóvenes, porque de principio obnubilan su espíritu y perjudican el cumplimiento de su misión en esta existencia. Con toda esta basura informática, reitero que los líderes o representantes divinos inyectan dogmas y fanatismo con fines de explotación económica. Por una parte, el diablo es el cuco de los infantes, y por otra, es el promotor de lo malo, cuyo castigo a los pecadores es quemarse eternamente en el infierno. Y los ángeles, los buenos del cielo, son los encargados de ahuyentar al demonio para que puedan estar en comunión con su Dios. Ambos son una proyección primitiva y antropomórfica de que existe el bien y el mal, o un invento manipulado por los líderes modernos, trampa en que han caído ancestralmente los ingenuos que pretenden comprar con dinero una contemplativa estancia a la diestra de Dios, un Dios hecho a semejanza del hombre, antítesis de que el hombre está hecho a semejanza de Dios. Se ignora que la semejanza que se menciona en la Biblia, literatura, por cierto, escrita por los apóstoles de Jesús, ya muy manoseada por las traducciones y malicia preconcebida, se refiere a la semejanza espiritual, porque todos somos consubstanciales con el Creador, o sea que somos de la misma esencia. ¿Cómo conceptuamos entonces los estudiantes de espiritismo la gloria y el infierno? Desde mi punto de vista, diría primero, por semejanza análoga, que tenemos un infierno acá en la tierra, desde el momento que por el cumplimiento de las indefectibles leyes de justicia y o compensación, estamos pagando deudas contraídas en otras existencias, cuyas consecuencias son a veces extremadamente duras, de mucho sufrimiento, por la acción también de la naturaleza, por el caos que además se vive en lo económico, político y social en todo el planeta. Luego, pues, nuestra vida actual en el mundo objetivo, en el mundo tangible o material, es en algunos casos resultado de la existencia anterior. De allí que debe ponérsele atención en nuestro actuar de hoy, porque ello está pautando nuestra vida corporal futura. Además, cuando nuestro ciclo se cumple y retornamos a la dimensión espiritual, otro infierno es cuando hacemos conciencia y realizamos el recuento de los hechos. Entonces sufrimos lo indecible, cuando comprobamos que actuamos en una forma impropia y hasta muy salvaje. Y otro ejemplo de infierno podría ser que cuando los prepotentes que no acataron ni acatan la ley única de amor, son remitidos a mundos primitivos, donde se convive con humanos, pero que son peores que fieras, y a donde habrá que irse como alumnos atrasados, o bien, como enfermos, a convalecer en un hospital de regeneración. Y de la muerte, solo queda reiterar que está probado científicamente que nada muere, que todo se transforma, y si no muere la materia, mucho menos lo hará.
esa energía inteligente que se llama espíritu. En cuanto a la gloria, recuerden que estoy empleando el término en sentido figurado. Esta se refleja en lo objetivo y en lo intangible, precisamente en la serenidad de conciencia por las obras productivas que se han hecho, en la convicción de que somos hermanos y que debemos amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Así tendremos una visualización preclara para preparar en su momento nuestro retorno al mundo de las formas, donde a corto plazo, con un régimen de armonía, de trabajo usufructuario y de justicia equitativa, ya no habrá más mentiras con el fin de explotar la ignorancia. Mil gracias por su gentil atención y recuerden, tenemos cita el próximo domingo. Enseguida, apreciables hermanos, le damos continuidad al audiolibro Jesús, hombre y no Dios. La historia del misionero de la libertad que fue asesinado como otros mártires por decir la verdad. Jesús, hombre y no Dios. Joaquín Trincado. En este tiempo ha recibido Jesús avisos de su madre, que en su facultad medianímica veía los peligros de su hijo, y consintió en ir a Nazaret a conocer a sus hermanos, descansar un poco y arreglarse, pues ya andaba hecho una lástima en su vestimenta. Su entrada en Nazaret, en esas fechas, ocasionó algunas mofas que predispusieron al pueblo contra él, probándose en esto el adagio de que nadie es profeta en su pueblo. Reunido el consejo de familia para disuadir a Jesús de su vida nómada, no lo pudieron convencer. María buscaba todos los medios y le anuncia las bodas de unos parientes en Canaán, pidiéndole que asistiera, prometiéndolo Jesús. Pero quería volver a sus discípulos antes para que no se enfriaran en la fe y porque entre ellos había algunos parientes de los futuros desposados. Jesús concurrió a Canaán, llevando consigo a sus discípulos primeros, Juan y Andrés. En las bodas se consumía demasiado vino y había una combinación tendiente a que Jesús se embriagara y saliera casado y de esa forma formaría familia, y esto acabaría los temores de la madre y sus hermanos. Pero Jesús, cumpliendo su deber y saludos a los desposados, hablándoles del deber de unos para otros, se retiró diciendo a su madre: «No es prudente mi estancia entre esta gente, capaz de consumir el agua de todas las tinajas si se convirtiera en vino». Lo que, mal anotado por el calenturiento Juan, dio motivo a los intérpretes maliciosos para hacer el milagro de convertir el agua en vino. El plan de María, sin embargo, ha triunfado. Hay allí dos mujeres que se fijan en Jesús, las dos bellísimas, pero una, Susana, hermana menor de Gamaliel, por sus prejuicios de clase, no se manifiesta y queda en el secreto. La otra, pariente de María, menos sabia que Susana, pero aún más bella, oye las peticiones de la madre y concierta con ella encontrarse con Jesús, al que invitará a su casa a un festín. Es María de Magdala, que no es verdad que fuera una mujer de vida pública, era una mujer exuberante de belleza y toda ternura, pero que despertó la vista de Jesús su corazón al amor. En el convite, en el que se encontraba también Susana y muchos otros, Magdalena se descubre en toda su arrebatadora belleza, cubierta con el sin igual manto de su cabellera y rompiendo con todos los atavismos y prejuicios, se tira a los pies de Jesús, suplicando perdón por tal hecho, pero ofreciendo su amor para la seguridad de su vida. Parecerá al estudiante que nos hemos alejado de las causas de la filosofía al seguir esta historia en sus puntos culminantes y verdaderos. No nos hemos apartado. Nos metemos de lleno en la verdad filosófica, pues queda abierto al estudio un infinito índice de hechos consumados que conocéis al revés de la realidad, porque fueron por maldad ocultados unos y desfigurados otros por la concupiscencia. No conocéis a Jesús y es necesario conocerlo para penetrar en su filosofía. ¿Y qué modo mejor de presentarlo en su realidad de hombre, con defectos y virtudes como todos los hombres? Sigamos.
Sigue sus prédicas Jesús. Han arreciado los escribas su campaña difamándolo y quieren tentarlo, presentándole para que la juzgue a una mujer adúltera, previniéndole que la ley la condena a morir apedreada. Jesús les contesta: si entendéis la letra que mata, ¿por qué no comprendéis el espíritu de la ley? ¿Habrá de ser el juez menos limpio que el reo? Pues el que de vosotros esté limpio de culpa, que tire la primera piedra. Esta suprema filosofía, cruda, austera, acusadora, desconcertó hasta el anonadamiento a los escribas, pero no se quedaron conformes, pues ellos no entendían más que la letra, lo que ocasiona la sentencia. La letra mata al espíritu de la ley. Sois duros como la letra hecha en la piedra. Lo que comprendieron como ofensa a las tablas de la ley, y les replicó: ¿os contentáis con tener la ley en el corazón? ¿Se hace superior a Moisés?, objetaron los escribas. Yo fui antes y después de Moisés, y no vengo a invalidar la ley, sino a cumplirla. Y llamó Jesús a muchos niños que allí había, y no los dejaban acercarse, y dijo a los que le rodeaban: dejad que los niños se acerquen a mí, porque en ellos se graban fácilmente las verdades, porque son corazones limpios. Lo que era despedir a los importunos. Corría la canícula del año 31, y mientras estos hechos de Jesús, el otro hombre, Juan, fustigaba acremente a los magnates. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, aprecia y respeta a Juan, pero este reprende a Salomé por su vida ilícita con Antipas, y ésta odia a Juan y consigue la prisión de este, al que encierra en el castillo. Juan pudo mandar a sus discípulos que avisen a Jesús, y éste lo comunica a sus discípulos, los que se oponen a que Jesús vaya, temiendo que le suceda lo mismo. Pero Jesús les dice: aún no ha llegado mi hora, pero no quiero acompañarme de débiles y cobardes, y partió. Dándose maña para penetrar en la prisión, Jesús trata de idear su libertad, pero Juan ve que nada hay que hacer y se abrazan, entregando Juan a Jesús su herencia en sus discípulos. Pero le dice solemnemente: te queda la semilla que yo no he podido sembrar, pero date prisa, Hijo de Dios, que también tus horas están contadas. Y Jesús salió de la prisión, quedando Juan esperando la cuchilla fatal, pero conforme, porque queda un continuador. Jesús quiere hacerse oír de todos y en todo, y se reconcentra en su espíritu, y resuenan en sus oídos las palabras de Juan: date prisa, Hijo de Dios, que también tus horas están contadas. Y Jesús, para darse autoridad y prolongar todo lo posible su vida, empezó a llamarse Hijo de Dios, y se agitaba en la predicación del juicio venidero, e hizo la parábola de la siega, la separación del trigo y la cizaña, y la de la vendimia. Tanto se agitó que se ha debilitado demasiado, y sintió la necesidad de acudir a su madre, que temblaba por el fin que preveía para su hijo, como lo había tenido Juan. Era el último reducto que le quedaba a María. Y ya Jesús en casa, le rodean todos sus hermanos, y el que le seguía a Jesús en orden de edad, Efraín, lo acometió con las palabras de impostor, calumniador, vergüenza de la familia y otros epítetos que podían sublevar al más místico. Pidió cuentas Efraín a Jesús de la deshonra que les echaba a sus padres al llamarse Hijo de Dios. Hijo de José y María eres como yo, pero tú a nada has ayudado a la casa, y ¿aún nos deshonras renegando de nuestros padres? Efraín levantó los puños y descargará su justa ira de buen hijo, si la pronta intervención de María y su hermano Jaime no se pusieran por medio. Y Efraín se marchó como alocado diciendo: ¿por qué nos deshonras andando como vagabundo? ¿Por qué no cumples la ley formando un hogar y demostrarás que eres maestro? Jesús, viendo marchar a su hermano, le dice: ¿quién te ha dicho a ti que no cumplo la ley? ¿Acaso sabes tú que sea más grande la familia del hogar que la del universo? Yo te agradezco la ayuda que has prestado a nuestros padres y nuestros hermanos, pero cada uno tiene un deber. Tú cumples el tuyo, yo cumplo el mío. Jesús, rodeando la cintura de su madre y descansando su cabeza sobre el pecho, la llevó a un rincón del jardín, donde desahogó su dolor, y mirando al fugitivo Efraín, decía: pobre hermano mío, otra oveja más que habrá que recoger, te perdono. María manda a su hermano a que vuelva a Efraín, porque ha llegado el momento de la última deliberación y acuerdo.
Jesús oye los consejos de su madre, pero éste le dice que ya no es posible retroceder sin deshonra del hombre y sin una pérdida irreparable de la causa que defendía. María entonces pregunta en autoridad a su hijo: ¿estás convencido de tu misión? Sí, madre mía. María tomó una resolución suprema y, llevando a Jesús a sus hermanos, se paran oyendo al tío Jaime defender con calor las doctrinas de su sobrino, porque decía: si tienen el valor de sublevar un pueblo, es porque ellas apoyan y defienden los derechos del pueblo. Efraín ya no encuentra razones, pero aún ataca. Pero, ¿por qué se llama hijo de Dios? Jesús se adelanta y le dice: yo y todos los hombres que cumplen la ley del Padre tienen derecho a llamarse su hijo. Yo la cumplo. María corta toda discusión y dice: Jesús tiene razón por la doctrina que sostiene, de la que está convencido, y al convencido no se le puede volver atrás. Yo apoyo su misión y solo tengo que hacerle una petición. Todos quedaron estupefactos ante esta decisión. María ha tomado en su regazo al menor Jaime, que recién cumplía 20 años, y dirigiéndose a Jesús le dice: puesto que eres maestro y estás convencido de tu misión y tienes discípulos, tu hermano menor no tiene quien lo enseñe. Y ya el taller poco puede dar, desde que sus hermanos, cada uno, ha creado su hogar. Tómalo y llévalo contigo. Él concentra todo mi amor, porque cerró mi maternidad y mi pensamiento en él será también sobre ti, pero aceptarás también a mi hermano, vuestro tío Jaime, que tenga de vosotros el cuidado que yo no podré tener. Jesús abraza a su madre y todos se confundieron abrazados, presenciando el universo aquel cuadro de la más sublime abnegación que madre alguna haya podido tener. Solo Efraín, el duro de corazón, no pudo soportar aquella escena, prólogo de la regeneración humana, y marchó blasfemando. Jesús acepta el ofrecimiento y descansa unos días, mientras se hacen los preparativos para ponerles todo lo más posible, y encarga a Jaime que avive el amor en la Magdalena, por si es posible que forme hogar Jesús para librarlo de la muerte, y si no, que la tenga al corriente de cuanto suceda, y que no deje al pequeño nunca, y pida a la larga parentela que les ayuden en todo, lo que explica que Jesús estuviera casi a diario de convite. Ahora ha triunfado la ley. Sale aquel grupo humilde, pero que es en verdad la misión del Padre, a plantear la ley de libertad, a condenar los dioses, a derribar la esclavitud. Jesús es la voz, pero Jaime es el legislador que va a ser testigo de que se cumplen los decretos del Padre, y en caso necesario, asumirá por entero la misión Jaime. Ya estamos en el teatro de los hechos otra vez, y vamos a asistir a una escena trágica. La apoteosis será 19 siglos más tarde. Jesús ha vuelto repuesto de cuerpo y más fuerte en espíritu, obra curaciones y crece su nombre, tanto como exaspera a los sacerdotes. Los escribas lo asedian a preguntas de toda laya y le conminan a que diga si él es el Mesías prometido. Él contestó: yo soy el camino. Cualquiera que andare por mis senderos llegará a la vida eterna. Entonces, ¿tú eres el Mesías que esperamos?, le preguntaron, y contestó: ¿para qué queréis que lo sea si no me recibís? Yo vengo en nombre de mi Padre y no me queréis. Por eso no aceptáis mi doctrina. Pero otro vendrá, y aquel sí lo recibiréis. Mas en aquel día serán cumplidas y pesadas todas las cosas, y el Espíritu de verdad descenderá y justificará mis palabras. Hablas como profeta. Le replicaron, y contestó: todo el que tiene luz puede ser profeta, pero en verdad os digo, que estas cosas pasarán cuando las habréis olvidado. Pero yo repetiré mis palabras, y entonces os sorprenderá el juez como ladrón de sorpresa. Este era el punto capital de la misión de Juan y Jesús, y ya queda cumplido. Ha triunfado la ley una vez más. Jesús debía entonces ya o esquivar la acción de sus enemigos o afrontarla decidido hasta la muerte. Trató de lo primero, pero no lo podía conseguir en aquella tierra de víboras. ¿Y cómo emigrar dejando a sus discípulos débiles que dejarían morir la semilla? Entonces se dedicó a enseñarles los secretos e instruirles en la predicación, y se trasladaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea sin poder fijar hogar. Esa es la presión de las religiones.
cuando cuenta con pueblos esclavizados por la superstición e ignorancia. Jesús ya se veía acorralado, pero porque el pueblo se había sublevado muchas veces por causa de su prédica, pero aún necesitaba dar el último apóstrofe dentro de la ciudad, para lo cual necesitaba fuerza y consejo que no se lo podían dar los hombres desde que Juan no vivía. Entonces acude a sus armas facultativas, toma a su hermano Jaime, a Juan y Pedro y subió al Tabor. Retirándose del barullo, allí se reconcentra y llama a consejo a Elías y Enós. Jesús, en su fuerza psíquica, deja salir de sí su aureola fluídica que ilumina a su persona y presta materia a los espíritus de Elías y Enós, con los que conversa recibiendo consejo y valor. Y ya sabe que su sentencia está dada, pero que puede defenderse y tomar el templo y reinar aún, si así lo quiere. Cosa que no comprendían los discípulos que veían la transfiguración y las figuras de Elías y Enós materializados. Este es el único hecho visible que la ignorancia podría llamar sobrenatural, pero es todo lo material y natural que podáis pensar, y es producto de una causa natural y material también. Su ley está en las del magnetismo psíquico, pero solo pueden operarlo los que tienen facultades medianímicas, y antes ya se registra el caso de Moisés. Pero hoy tenemos tomos completos de tales fenómenos fotografiados, y es del todo científico. Continuaremos el próximo domingo con la verdadera historia de Jesús de Nazaret, sin misticismo ni malsana hipocresía religiosa. Elvin Matos de Puerto Rico es nuestro siguiente disertante, quien hace cordial invitación para que estudiemos espiritismo como debe de ser. Buenos días, les saluda a su hermano Elvin Matos desde la ciudad de Cabo Rojo, en la nación puertorriqueña. El tema para la mañana de hoy lo titulé Estudiemos espiritismo. Con el estudio del espiritismo se comprende claramente qué es el espíritu, su procedencia y las leyes a que éste está sujeto, siendo éstas de origen divino. A su vez deja bien claro que todos esos conceptos erróneos que se han creado del espíritu son solo el producto de los detractores del espiritismo que han pretendido mixtificarlo para que se confunda con el espirititerismo, llamando al espíritu como fantasma o como demonios, con el fin o la intención de denigrar el espiritismo y sembrar temores en los más ignorantes e ingenuos. Ya hoy la gran mayoría de la humanidad, aunque con conceptos muchas veces equivocados, acepta la existencia del espíritu, con las excepciones, claro, de aquellos fanáticos recalcitrantes. Y hasta reconocen que el mismo se reviste de un alma que posee una suma indefinida de instintos, unos agresivos y otros de caracteres más pacíficos, todos ellos propios de la naturaleza y que por la naturaleza misma del alma son parte de su componente. Así encontramos instintos en todos los reinos de la naturaleza, siendo los de la especie animal los más agresivos, mientras que la de los otros reinos son más pasivos, aunque no dejan de tener manifestaciones contraproducentes, razón por la cual encontramos en el reino vegetal plantas y árboles con espinas, otros que producen envenenamientos y hasta alergias, lo mismo que el reino mineral, lo cual produce alergias en algunas personas. Todo esto como medios de defensa y que se manifiestan en el alma y que transmiten al cuerpo humano con mayor rigor. El alma humana posee una psicología imperfecta, ya que por consecuencia de estos mismos instintos despiertan en el ser humano pasiones, antagonismos y concupiscencias, haciéndolo errar, lo lleva a los vicios y a cometer toda clase de injusticias. Es así como responde a todo tipo de conducta, lo que forma nuestro carácter, por lo que el mismo puede ser muy inestable. Es el espíritu el llamado a imprimirle al alma una psicología racional, consciente y ética, pues este es el ser pensante, por lo que es el que viene llamado a modificarla y puede y tiene que modificarla. Por otro lado, cuando hablamos del alma animal, esta es de la misma esencia que la del ser humano, aunque unos grados más rústica y con un rol diferente, ya que su psicología obra mecánicamente, es inconsciente pero práctica.
por lo que solo responde a su especie. Sabemos que el animal no tiene espíritu individualizado, por lo cual no tiene una inteligencia similar a la del ser humano, aunque sí un alma individualizada, pero como todo en la creación tiene un grado de inteligencia y todo está supervisado por los espíritus naturales, es así como estos demuestran ese grado de inteligencia, muy en particular en la defensa y conservación de su especie. Tan perfecta y mecánicamente obran esos instintos en el reino animal que podrían ser un ejemplo para el ser humano. Pero esto no puede ser así, ya que al ser humano es un ente pensante y violentaría a su vez el libre albedrío del espíritu, y esto sería contradictorio a la ley, ya que es un derecho sagrado el cual bien orientado trae al espíritu y por lo tanto a la humanidad el progreso. Es por ello que solo por medio del estudio del espiritismo se puede comprender qué es el espíritu, ya que el espiritismo es el todo y como dice el maestro, si todos los hombres se conocieran a sí mismos, habría que firmar y cejar el libro. Qué mucha falta le hace al hombre aún por conocerse a sí mismo. Oh humanidad, el espiritismo no es otra cosa que estudiar en ti mismo y en la naturaleza. Esa es tu verdadera Biblia. Esa es la palabra del Creador hecha obra, donde encontrarás todas las respuestas a tus interrogantes, porque en ti mismo mora en parte el Ser Supremo, hacedor del universo. Búscalo que ahí está y lo encontrarás por la sabiduría y por el amor. Muchas gracias a todos por la atención. Será hasta el próximo domingo y pasen un magnífico fin de semana. Para seguir el desarrollo de nuestra agenda, nos place dejarles en compañía de Carlitos Pérez de Canadá. En esta oportunidad hace una exhortativa que más bien es una sacudida a la conciencia. Muy buenos días, amados hermanos. Mi tema para el día de hoy lo denomino Hombre despierta. La naturaleza siempre ha sido ejemplo en todas las existencias del hombre como el de la mujer, por la necesidad de sobrevivencia. El ser humano como dúo aprendió a ser autónomo, observando a los animales en su manera de proteger y nutrir a sus cachorros, así como reproducir las plantas para su nutrición. Dentro de lo que es el espiritismo, luz y verdad, sabemos por el estudio racional que el hombre apareció en la tierra hace 63 millones de siglos, pues era el tiempo de que la tierra tomara cuerpo los espíritus que provenían de un mundo primitivo, y para tal acontecimiento se produjera, los espíritus naturales y elementales accionaron para que se llevara a cabo el fenómeno de un cataclismo, envolviendo en las extrañas de la tierra con agua, animales, minerales y vegetales, para que también surgiera un satélite o luna, pues para el ser humano nada debía faltar en su nueva aula de estudio, y todo regido de acuerdo a las leyes divinas de amor, afinidad y justicia. La ley es una y la sustancia es una. Está sentado en la proclama de nuestras doctrinas espiritistas. Por ende, todos los espíritus somos del mismo origen, pero con grados relativos, pues en sabiduría no todos somos iguales, aunque todos encarnemos de la misma manera y por el mismo principio de nacer por una mujer. De ahí que Shet sentó en sus doctrinas Vedas que todos los hombres hermanos somos. Lo mismo nos lo confirma en una comunicación mediamínica nuestra hermana Concepción de Arena. El sexo no está en el espíritu, se os dice en el código del Padre, y la mujer y el hombre son sabios o ignorantes, no por sexo, sino por el espíritu. Por lo tanto, una y otro son aptos para la sabiduría por igual. Y en derecho es mayor la mujer, porque es madre. Pero si lo habéis esclavizado hasta hoy, ha llegado el tiempo que el Padre señaló, y si no hubiera quien la redimiera, se remitiría ella misma. Pero en la tiranía habéis ejercido. No han podido la esclava sentir sino odio y antipatía a su tirano. Y si quisiera
remitirse no podría según las leyes de la materia vengarse, pero esto sería contrario al amor del Padre, y por eso mandó a su delegado con la ley de amor. Afirmación real, pues en la historia hemos visto el ejemplo de Eva, espíritu misionero que siempre en todas las existencias, con su verdadero amor para nosotros y ante todo por la libertad de la mujer, luchó a la par del investigador y juez, quien fue delegado por el Espíritu de verdad para traernos el código de amor universal. Las luchas de todas las mujeres ni en papel son respetadas. Por ejemplo, la de tener igualdad en la sociedad, como fue su reivindicación en la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Y en el pleno siglo XIX y XX, su voz resuena en procura de sus reivindicaciones, ya que su condición social se sigue caracterizando por la desigualdad política y educacional, y la subordinación basada en la discriminación legal, segregación de ocupación y la abierta discriminación laboral, aunque hemos de reconocer que muchos han cambiado en la actualidad. Hasta la fecha, los opositores de la libertad e igualdad, feudos de las religiones, no han firmado la Convención Internacional sobre el Derecho de la Mujer en las Naciones Unidas de 1997. Hay estados que siempre salen predicando que viven en una gran democracia y libertad, como Irán, Nauru, Palau, Somalia, Sudán, Tonga, Estados Unidos de Norteamérica y la Ciudad de Vaticano. Despertemos, hermanos, pues desde 1934 se nos ha dado el Código de Amor Universal, que es el que regirá en la comuna de amor y ley, y el que debemos de nutrir el espíritu para saber tratar a nuestra esposa, a nuestros hijos y a nuestra abnegada madre. Basta ya, no prediquemos y pasemos a la práctica, pues recordemos que existe la ley de compensación, y si queremos un futuro mejor, es ahora que debemos de actuar con amor e igualdad, pues somos espíritus con cuerpo de hombre o mujer, y como tales debemos de vivir en igualdad. Muchas gracias por su amable audiencia. Soy Carlos Pérez de la ciudad de Longueuil, provincia de Quebec, Canadá. ¿Qué es lo que pasa, hermano, que tú te niegas a comprender? Que eres un hombre trino, con cuerpo, alma y vida, porque trina en la creación. ¿Qué es lo que pasa, hermano, que no reaccionas y al espíritu no quieres comprender? ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que sigues ciego, ciego del alma y no quieres despertar. Hombre, que no te redimes y así jamás podrás progresar. Dime qué te sucede, que no entiendes al espíritu que su luz te quiere dar. Cuéntame tu pasado, ese pasado negro que te niegas a recordar. No te avergüences, porque somos hermanos y todos hemos sido igual. ¿Qué
sigue ciego, ciego del alma. Anda y levántate, despierta ya. Una vez más, y con el respeto que ustedes se merecen, me permito autopresentarme. Soy Frida Ceja de San Antonio, Texas, Estados Unidos, y voy a desarrollar un tema con el mejor deseo que sea de su agrado. Es muy grato estar nuevamente con ustedes. Mi tema lo titulé Las vibraciones. Dentro de su significado nos indica que se trata del proceso y consecuencia del movimiento, oscilación de algo. Y así la ciencia, dentro de sus estudios, nos indica lo que es la vibración molecular, la cual es aquella que incide en los átomos de una molécula. También clasifica las vibraciones como flexión o de tensión, llevándonos a lo que es la idea de vibración electrónica, la cual es la que alude al movimiento realizado por los electrones, los cuales se trasladan a través de los conductores y componentes de un sistema, donde se aplica la diferencia de potencia. Bueno, dejemos a los científicos que sigan en sus investigaciones acerca de lo que en sí son las vibraciones, porque para nosotros sería un poco complicado entender ciertas explicaciones, las cuales son las que llevan a la demostración material dentro de lo que es la ciencia. Todo lo que está a nuestro alrededor tiene vida, y esto nos lleva a poder comprender que es una energía y que ésta puede producir cualquier movimiento, llevando una fuerza que la convierte en vibración. Sí, todo lo que nos rodea, ya sea un árbol, una planta, un mineral, hasta un mueble, lleva una vibración, porque como nos indicó su definición, lleva el movimiento de átomos y electrones, los cuales de acuerdo a su movimiento le da esa energía para que ese ser vivo o cosa pueda vibrar. Sabemos que el sonido, como el sonido, lleva una vibración. Y por supuesto, el universo y todos los planetas llevan su vibración porque cada cual conserva su armonía para estar en movimiento constante y realizar sus debidas funciones. Es de esa manera que podremos decir que la vibración del espíritu, o sea, la intensidad que lleva el pensamiento, es producida por una velocidad inimaginable. Es de esa forma que muchas veces no comprendemos cómo las ideas o los pensamientos llegan tan rápido como lo que llamamos telepatía. Esto se va desarrollando con el simple hecho de pensar en una persona. Con eso ya estamos proyectando una comunicación a una gran velocidad. También todo va acorde a la energía o a manera de cómo nuestro dínamo esté en ese momento girando. Los científicos creen aún que todo pensamiento viene del cerebro, olvidando que el espíritu es la fuente de energía que lleva el hombre y que de acuerdo a la velocidad de su dínamo puede obtener pensamientos de otros pensamientos para poder desarrollar una idea o proyecto para el beneficio de la humanidad. Los rayos del sol son otra forma de vibración de calor que recibimos todos los días para nuestro bienestar. Todo es vibración porque todo es vida. Cada movimiento, pensamiento, palabra, etc. son vibraciones que se van efectuando en nuestra vida. Es por eso que es necesario reflexionar en nuestros actos y pensamientos, porque todo lo que producimos a mayor y menor escala produce una descarga eléctrica que se va a nuestro alrededor y la cual puede afectar el medio ambiente o el lugar en donde estamos, ya sea positivo o negativo. Todo es una resonancia que va y viene. Sin darnos cuenta, los animales, plantas y minerales son parte de equilibrar ciertas vibraciones para que podamos vivir en armonía, sin que nos perjudique ciertas vibraciones, como también depende de esa fuerza energética que cada quien tiene. Las enfermedades son producidas por esos pensamientos que desarrollamos tanto hacia nosotros mismos. Nos cuesta un poco de trabajo comprender que todo es magnetismo espiritual, y a veces no podemos comprender cómo es que el espiritismo es padre de las ciencias. Muchos se confunden creyendo que todo es divino y muchos van en la vida mixtificando las ideas religiosas con lo que es el espiritismo, y las leyes universales no las han comprendido por el simple hecho de no aceptar primeramente que somos trinos y lo que en realidad es el espiritismo, luz y verdad. Muchas gracias.
Asdrúbal Linares dice presente una vez más desde Jacksonville, Florida, Estados Unidos, y se encarga de concluir lo concerniente a disertaciones. Pero antes de que inicie, les indicamos que inmediatamente después viene el audiolibro con la verdadera historia de María, Madre de Jesús. Asdrúbal nos invita fraternal, pero austeramente, a que meditemos un poco. Buen día, mi familia terrenal. Hoy les traigo algo reflexivo pero estimulante, o sea, algo para meditar. El término meditación en la actualidad se refiere más que todo a un amplio conjunto de prácticas que incluyen las técnicas diseñadas para estimular y promover la relajación, así como activar la energía interna o fuerza electromotriz. Y esto nos ayudará a generar mejores sentimientos como la compasión, la bondad, la paciencia, la generosidad, el amor y el perdón. La meditación normalmente implica un esfuerzo interno para autorregular lo que conocemos como mente de alguna forma. Normalmente se usa para mejorar y aliviar determinadas condiciones de quebrantos de salud o disturbios psicológicos del espíritu encarnado, tales como la presión alta, depresión y ansiedad, entre muchos otros. Las ciencias conocidas como psicología y fisiología admiten que la meditación puede inducir un estado alterado de conciencia, o sea, que puede llegar a modificar nuestros valores emocionales, que físicamente, al tener una correspondencia neurofisiológica, esta condición se puede medir. Actualmente se sabe que la meditación no solo puede tener una finalidad espiritual, sino que puede estar también enfocada en la conservación de nuestra salud física. Los estudios científicos han demostrado que algunas técnicas de meditación pueden ayudar a mejorar nuestra concentración, nuestra memoria y también mejorar el sistema inmunológico y por ende nuestra salud en general. Actualmente, al menos un estilo de meditación se ha probado efectivo para aumentar el cociente intelectual. Entre los más comunes se encuentra el alivio del estrés y la reducción de la presión sanguínea. Algunos estudios científicos acerca de la meditación se registraron diferencias significativas entre el funcionamiento del sistema nervioso y cerebral de personas que meditaban regularmente y el de las que no. También se han usado para analizar la actividad cerebral durante la meditación un electroencefalograma, donde se pudo apreciar que se pasa de las ondas beta, cuya actividad normal consciente y alerta es de 15 a 30 Hz, a ondas alfa, que es una relajación calma o la creatividad o el momento inicial de la relajación, con una frecuencia entre 9 y 14 Hz. Y en la meditación más profunda se pudieron registrar ondas tita de relajación profunda, repito, entre 4 y 8 Hz. Y ya los que han alcanzado las meditaciones avanzadas se pudieron detectar la presencia de ondas delta, o sea, un sueño profundo, sin dormir, entre 1 y 3 Hz. Ahora, este sueño profundo sin dormir, si nosotros lo comparamos con la magnetización expuesta por el juez en el método supremo, obtendríamos los mismos valores, ya que la materia del medium está expuesta a las vibraciones superiores cuando se cumple con los requisitos conforme a la ley. ¿Qué debemos hacer? Proponernos a realizar un plan de meditación, buscando en lo posible un lugar tranquilo, si es posible un ambiente con la naturaleza, donde dediquemos con rectitud de conciencia nuestro alto fin de conocernos interiormente y escuchar nuestro espíritu dentro del alma, para así reordenar nuestros pensamientos que poco a poco irán restableciendo el equilibrio fisiológico de nuestra materia y comenzaremos a armonizar con todo nuestro ecosistema, dándole una nueva visión al materializar pensamientos elevados. Mi hermano, me despido como siempre, hablándoles claro, con la esperanza de que practiquemos la meditación para establecer nuestro equilibrio emocional y armónico con la ley divina. Mi saludo fraternal y solidario, Asdrúbal Linares, Navarro.
les informamos una vez más y siempre con mucha satisfacción que el próximo 5 de agosto nuestro programa estará arribando a su 4º aniversario. Todo lo que se hace con esfuerzo tiene más mérito que lo que no cuesta nada o lo que cuesta poco. Creo que nosotros nos ubicamos en lo primero, en el esfuerzo conjunto. Y comenta Hugo con cierta frustración que los años pasan y pesan. El tiempo es inexorable en radio y llegamos al final presentando la continuación de esta obra literaria llevada a la radio. Gracias, su generador, a quien llamamos Romiché. Es una presentación amena y bien descrita sobre la verdadera vida de María, Madre de Jesús, por obra de su esposo José el Carpintero de Nazaret, y no por la farsa del Espíritu Santo. Vida de María. Joaquín Trincado. Historia verdadera de María de Nazaret, Madre de Jesús. Capítulo 3. Los desposorios de María con José. No quiero perder el tiempo en relatar lo que la Iglesia Católica cuenta de los desposorios de María. Es una invención irracional y basta. Y ya he dicho cómo Simeón y Zacarías, parientes de Joaquín y Ana, sabían sobre la niña María y por qué medios. Y en la segunda parte se convencerán de la verdad todos los que tengan razón y fe en la razón. Y los que no se convenzan no será por culpa de la razón y la verdad, sino de su malicia e ignorancia de las leyes divinas y naturales. Pero nada podrán oponer a esta verdad. Viudo José de Débora, con quien había tenido 5 hijos e hijas en Nazaret, donde ejercía el oficio de carpintero en una casa no miserable, sino cómoda para aquellos tiempos, para lo que bastará decir que tenía espacioso jardín. Sabía también este obrero del arte, porque también era versado en lo que llamaron doctrinas secretas, que no son otra cosa que el estudio de las leyes divinas y naturales. Y por añadidura, era miembro de la Cábala Blanca de Jerusalén, y tenía facultades mediamínicas, de evidencia y audición. Sabía, repito, que la Rosa de Jericó venía a ser la madre del predicador de la libertad, y que él sería su padre. Y así llegó hasta Jericó por mediación de Simeón, y convinieron en entregarle al carpintero la bella María, en cumplimiento de las predicciones que sabían, y se celebraron las bodas trasladándose a Nazaret, en donde le esperaba el cumplimiento de sus deberes de esposa y madre, de ya numerosa familia y de grandes exigencias, para la que en años era aún una niña. Si María no hubiese sido educada en los manejos de una casa, si hubiese pasado sus años en canturreos y vida mística, como nos la han pintado la explotadora de sus virtudes y grandeza, ¿podría cumplir la tan pesada carga de arreglar la casa de un artesano con 5 hijos? Algunos de ellos ya crecidos, de 12 años. Solicito aquí el juicio de las madres y mujeres hacendosas, y su contestación no puede ser otra que una gran admiración y afirmar que el tiempo falta para llegar a hacer las cosas con regularidad. Pero aún hay que añadir que los telares eran escasos, y así las telas eran costosas. Por lo que para vestir había que hilar el lino y la lana en la casa y tejerlo, sobre todo para los vestidos exteriores. Esto nos lo confirman aún los mismos que la han desfigurado y la han pintado hilando, y nos dicen que Jesús llevó la túnica inconsútil y que fuera tejida por su madre. Esto es cierto, pero lo que no es cierto, y es contra la razón y la ley, que dicha túnica creciera a medida que el niño crecía. Las plantas crecen cuando están vivas con sus raíces en la tierra, y la lana en la piel grasa de las ovejas, como todas las cosas que crecen en su ley. Luego es absurda la historia de la túnica creciendo a medida que lo hacía su dueño. María, pues, trabaja rudo y sin descanso, en la corta edad de 16 años, para arreglar aquella larga familia. 7 personas con ella, más alguno que otro huésped,
que frecuentemente llegaba, ya porque venían a Nazaret a encomendar trabajos al carpintero, ya por las costumbres y tradición de las tribus, de que descendían y de las que eran fundadores, y en su primitividad, como más adelante se verá, ellos por percepción y lucidez de sus espíritus, y por el conocimiento de la doctrina de amor del Creador lo sabían, y no podían dejar de dar hospedaje y auxilio a cuantos lo necesitaban. María era hija del pueblo, y en Jericó no fue la rosa escondida, sino la flor de adorno en los actos y fiestas del pueblo, y su misma hermosura, el respeto al matrimonio virtuoso, sus padres, la alegría de su alma en las reuniones y la magnanimidad de su espíritu conquistaron el respeto y adoración de jóvenes y ancianos. La pureza de sus actos, costumbres y palabras poníanla a salvo de toda acechanza. Además que las costumbres sociales y morales de aquel final del quinto día de la humanidad, en aquel territorio de la tribu de Benjamín, nada dejaban que desear. María era pura en su espíritu y libre de mancha original, que no existe tal mancha en la forma en que la carne le atribuye la teología, porque la carne tiene su ley, y solo la manchan los que se sustraen a la ley divina, por lo que los seres toman cuerpo material para cumplimiento de sus misiones. La mancha original, según ha sido dogmatizada, es el absurdo de los absurdos, y es la negación de la ley divina, por la que viven los mismos dogmatizantes y séviles que condenan a la carne, para hartarse de carne robada, lo que es una mancha difícil de lavar, pero no imposible, porque el sabio Creador ha impuesto a la naturaleza humana un germen de fuerza irresistible en el cuerpo de los hombres que pide con imperio y a su tiempo el cumplimiento de la ley de procreación, y nadie puede hacerse el sordo a su llamado, y menos cuando el espíritu vive la vida de luz y sabiduría y cumple la ley en su medida. Esto es la verdadera pureza. Usar de la carne en medida y en cumplimiento de una ley suprema. Quien no la usa en medida y ley, se opone a las leyes del eterno Creador, y María no podía faltar a esas leyes y no faltó. Por eso fue madre por la ley estricta de afinidad y justicia, y no por obra extraña, lo que según las leyes sociales sería un adulterio. Y en este concepto la ponen sus séviles detractores, a la que quieren llevar a la virginidad siendo madre, y la rebajan a esa condición a quien con el dogma hacen casto y padre putativo. Lo condenan a pasar por consentidor de su deshonra, y lo rebajan a la indignidad de un doble sarcasmo, llamándolo gran patriarca. ¿Puede imaginarse mayor calumnia y maldad? José fue, sí, casto de corazón y puro de espíritu en el cumplimiento de la ley de procreación, y por eso fue verdadero patriarca, y bien merece tal nombre quien engendró a 12 seres, entre hijos e hijas. 5 con Débora, que le entregó como dote y regalo de bodas a la joven María, con la que tuvo otros 7 varones y mujeres. Entre ellos el primero, el Mesías Jesús, y el último, Jaime, apóstol de las doctrinas de aquel en España, y hoy el anticristo que escribe esta verdad. María, madre de 7 hijos por la ley de la carne, y de 5 más por adopción, es pura en el más alto grado, porque cumple la divina ley del Creador, y es grande en la mayor de las grandezas, y santa en nuestro lenguaje. María Virgen y Madre de Dios, según el dogma católico, es la adúltera según la ley social, e impúdica según las costumbres, y sentir del corazón. ¿Cómo la queréis, madres de la tierra? Oh, ya os oigo, la queréis madre en la ley, como vosotras lo sois. Así la admiráis, y la podéis amar e imitar. Así la podréis llamar con entera confianza de que sabe en su espíritu de las penas y amores de las madres. Acude a vuestros llamados, porque ella pasó por vuestros dolores y peligros. Llamadla así, que con el nombre de madre en la ley de las madres, acude llena de alegría, y su poder como espíritu es tan grande como no hay otro igual en los espíritus de la humanidad terrestre, como podréis ver en la segunda parte. Y os lo agradece por ella, hoy como hombre,
aunque desfigurado por los mismos detractores, el que fue su Jaime, que fue el último que encerró en sus entrañas y amamantó con sus fuentes de vida. Y vosotras, madres, sabéis cómo se quiere al último de vuestros hijos. Mas María, en su percepción y clarividencia, lo amaba no solo por ser el último río que de sus fuentes brotara, sino porque sabía que él era el legislador de siempre y sería el juez que su otro hijo, Jesús, anunciaba para juzgar a vivos y muertos. Y esto ha sido cumplido 19 siglos más tarde, cuando ha venido a ser el juez, bajo el traje del obrero y con el temido nombre puesto por vuestros detractores de el Anticristo, que haría el milagro único que cabe en la razón, decir la verdad y probar que el milagro no existe. No temáis, no, al Anticristo. Él os trae el último beso de María, que al expirar su sagrado cuerpo, en sus brazos le depositó para toda la humanidad. Y lo doy con el código máximo que ya se ha escrito, el que confirma y proclama la ley de libertad de las madres que Jesús predicó y el amor que la madre trajo. Pero yo sé lo que son las madres, y aquí os dejo aquel beso que con tanta efusión recibí, para que inspiradas por él, copiéis el amor de María Madre y la llaméis con más libertad, con más confianza, porque ella pasó lo que vosotras pasáis con los hijos, y hasta por los celos del esposo, como vais a ver. Continuaremos con la interesante y verdadera existencia de María, conocida en la cosmogonía como la Reina del Amor. Nos retiramos por hoy, pero volveremos de nuevo recordándoles que el próximo 5 de agosto estaremos arribando a 4 años de transmisión. Ha sido un placer contar con su directa atención. Tenemos cita la siguiente semana a partir de las 9 de la mañana en horario local por www.radioprogresoguatemala.com. La fuerza de la razón. Gracias por su gentil atención. Fue un placer compartir con tan distinguida audiencia nacional y mundial. Felicidades.